Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muy bien, vamos a repetirlo otra vez. Dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y una vez más, porque todavía los veo como que apenas estamos despertando, y vamos a repetirlo una vez más. Dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ok, entonces la semana pasada estuvimos viendo ahí el hermano Elimelech que estuvo hablando acerca de cuando le estamos hablando ahí a alguien de Cristo, qué hacer, la manera de introducción. Y ya que tocamos a esa puerta, alguien nos abrió, dimos ese folleto y comenzamos una conversación. La persona que... hay personas que saben vender. ¿Cuántos de ustedes saben vender? Nadie. Ok, 2, 3, 4. Es difícil vender. El hermano Javier González puede vender chanclas usadas y no importa qué tan usadas estén, uno le compra, ¿verdad? Hay quienes pueden vender algo que no sirve y venderlo bien, y la persona que lo compra dice, wow, tremendo, compré unas piedras, no importa, compré estas piedras. Pero hay quienes no sabemos vender. Ahora, el evangelio no está para venderse, pero dice la palabra de Dios que cuando Pablo fue allá, por ejemplo, cuando él llegó a Filipos, dice la Biblia que él va ahí al río y había unas mujeres, ahí estaban en el río, creo que estaban lavando, ¿verdad? Estaban lavando. Y entre esas mujeres, ¿quién estaba? ¿Alguien se acuerda? Lidia. Y Lidia, dice la Biblia, estaba escuchando. Entonces, Pablo estaba predicando y Lidia estaba escuchando. ¿Por qué habrá estado escuchando Lidia? Una de las razones que yo creo es porque tenía curiosidad de escuchar. Y una persona que tiene curiosidad de escuchar es porque la persona que está hablando es alguien que está causando curiosidad para que me escuchen. Entonces, la palabra de Dios no la debemos de predicar de manera aburrida, o cuando tocamos a una puerta decirle a la gente, ¿verdad que usted no quiere escuchar el gran mensaje de salvación? La gente va a decir, no, ¿verdad? Y si lo decimos ahí todos tristes y sin ganas, la gente no va a querer escuchar. El día de ayer, mi esposa y yo fuimos a Walmart y hago todo lo posible para entrar a esas tiendas. Es más, íbamos con rumbo a Costco y vimos la fila de carros y dije, yo no puedo entrar ahí. Y gracias a Dios, el hermano Juan pudo ir y ya de ahí nos fuimos a Walmart, y estacionando el carro alguien nos estaba diciendo, mire, ¿puedo, cómo se llama? Limpiar los faros de su carro? Y le dije, no, gracias. Dice, mire, quedan en 5 o 10 minutos y si quiere le doy el precio. Ahora, me pudo haber dado el precio inmediatamente, pero ¿por qué me dijo si quiere le doy el precio? Porque en el momento en que yo digo, a ver, ¿cuánto va a ser? Ya me tiene, ya son buenos vendedores y entonces me pudo haber dicho, mire, le cuesta 100 pesos, 150, pero cuando él me dice, me pregunta, si quiere le puedo dar el precio, y yo le digo, a ver, ¿cuánto es? El siguiente paso es, mire, y no me da el precio, va a ser ahí una pruebita, me va a enseñar, y después de como 20 minutos, cuando ya acabó todo el trabajo, me va a dar el precio y me va a cobrar como 1,000 pesos. Pero como cristianos debemos de aprender a poder saber cómo hablar con la gente, es a lo que voy yo. No saber vender, porque el evangelio no se vende, pero saber cómo hablar con la gente. A veces llegamos y no sabemos quizás cómo hablar, y Dios puede usar todo.
Dios puede usar todo. Platiqué hace creo 2 semanas de cómo D.L. Moody se levantó a medianoche porque aún ese día no le había hablado a alguien de Cristo. Fue a la calle, habló con una persona, estaba debajo de un farol y le dijo: ¿es usted cristiano? La persona se enojó. Y pudiéramos decir, D.L. Moody no tenía táctica. ¿Sabes? D.L. Moody ganó a miles, si no es que a cientos, y no cientos de miles, pero decenas de miles de personas a los pies de Cristo. Y prefiero que uno se enoje porque yo le pregunte a no ganarlos para Cristo. Entonces, Dios puede usar todo. Dios puede usar todo. Esa persona que se enojó unos días después estaba tocando a medianoche en la casa de D.L. Moody y le dijo: desde el momento en que usted me hizo esa pregunta, no he podido dormir. Por favor, dígame cómo yo puedo aceptar a Cristo. Y Dios usó eso para que esa persona escuchara y quisiera saber del Evangelio. Entonces, tenemos nosotros que saber cómo hablar a la gente, cómo llegar ahí, cómo introducir. Y mire, somos de la Iglesia Cristiana Bautista. ¿Usted ha ido a alguna iglesia con anterioridad? Y a veces la gente dice: no, mire, lo invitamos, tenemos servicio aquí. Y tratar de llevar una buena conversación con la gente, amena. Y después, antes de retirarme, me gustaría hacerle una pregunta. Si usted llegara a morir, ¿a dónde iría su alma? ¿Qué pasaría con su alma? No, pues no sé. Y entonces comenzar con el Evangelio. Número 1, comenzar explicándoles: todos somos pecadores. Número 2, es lo que estamos viendo el día de hoy. Número 2, la paga del pecado es el infierno. Romanos 3:23. ¿Alguien ya se lo aprendió? ¿Alguien ya se lo aprendió, hermana Lili? Muy bien. ¿Alguien más? A ver, hermana. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Allá, hermana Silvia. Ahorita aquí la hermana enfrente. Ok, hermana. Muy bien. Allá, hermana Margarita. Y hermano Anselmo. Ok. ¿Alguien se recuerda Romanos 3:10? Romanos 3:10 y hasta el 12, a ver si puede, hermana Lady. ¿No hay quien en? ¿No hay quien haga lo bueno? No hay que ni siquiera uno. Ay, casi. Perfecto. ¿Alguien más? Romanos 3:10. Lili. Muy bien. ¿Alguien más? Le ayudó hermana Lady a la hermana Lili. ¿Alguien más? Romanos 3:10 al 12. A ver. Sí. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Romanos 3:10. Romanos 3:10. ¿Alguien más? Recuerden, al final, en unas 3 semanas, vamos a tener algo especial para aquellos que se puedan aprender esto. Romanos 3:10 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es pecado? Vamos entonces a hablarle a la persona que la paga del pecado es el infierno. Y después de leer este versículo,
y es bueno leer 2 veces cada uno de estos versículos. La primera vez no entienden mucho, no están poniendo atención. La segunda vez dice, no, creo que ya me lo dijo una vez, ¿por qué me lo está diciendo otra vez? Y nuevamente le repetimos, mire, la paga del pecado es el infierno. Nuevamente la palabra de Dios dice esto, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y terminando esto le digo, ¿usted sabe qué es el pecado? No, pues no sé. La mayoría de las personas tienen un entendimiento general de qué es el pecado. ¿Qué es pecado? El pecado es cualquier acto, pensamiento o actitud que van en contra de la voluntad de Dios y de sus mandamientos. Pecado es cualquier acto, pensamiento o actitud que van en contra de la voluntad de Dios y sus mandamientos. Vean lo que dice 1 Juan capítulo 3 versículo 4. 1 Juan capítulo 3 versículo 4. Entonces, cuando nosotros pecamos, estamos nosotros haciendo algo en contra de su voluntad. El pecado es infringir la ley. Y no solamente infringir la ley, que son 613 mandamientos, y estamos hablando acerca de la ley que Él dejó, pero también cuando nosotros, por ejemplo, dice la palabra de Dios, dad y se os dará. Allá en Lucas 6:38 debemos nosotros de aprender a dar o en muchos otros lugares en donde no solamente son parte de la ley. Primero Juan capítulo 3 versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado, leí algo apenas, dice, el pecado, y lo dijo D.L. Moody, el pecado me dice cuán chueco yo estoy. No lo dijo así, ¿verdad? Pero la ley me dice cuán chueco yo estoy, pero su gracia es la que me endereza, es la que me ayuda, ¿verdad?, a caminar bien para el Señor. Entonces, dice la Biblia que el pecado es infracción de la ley. ¿Dónde comienza el pecado? Marcos capítulo 7, versículo 21. Ahora, no tenemos que ir a todos estos versículos, pero si los tenemos por ahí escrito como referencia y el Espíritu Santo de Dios me dice, mira, enséñale que el pecado comienza en el corazón, puedo ir a algunos otros de estos versículos. Marcos capítulo 7 versículo 21. ¿Dónde comienza el pecado? Bueno, comenzó allá en el jardín del Edén, pero en nosotros, ¿dónde comienza en nosotros el pecado? Dice Marcos 7:21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos. Una persona que hurta no sale de una tienda con unas barritas de piña y dice, ¿qué pasó? ¿Quién? No, sino él dijo, voy a entrar, voy a robar y me voy a llevar estas barritas de piña. O una semita. Hay gente que roba semitas, yo me imagino, tan deliciosas y sabrosas que son. Uno no puede entrar a una semitería y no salir con una semita. ¿Ven? Ok, pero hay que pagarlas. Versículo 22. De dentro del corazón también salen los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. De ahí sale todo, del corazón. Y entonces, ¿qué debemos de hacer? La palabra de Dios ayuda dice, ¿con qué limpiará el hombre su camino? Con guardar su palabra. Y la palabra de Dios me ayuda a limpiar todo eso que hay en mi mente, en mi corazón. El pecado no solamente
es una cuestión de moralidad o comportamiento externo, sino que es una ofensa en contra de el Creador. Estamos ofendiendo a Dios. ¿Cuántas veces hemos dicho a nuestros hijos, no robes, porque ahí viene el policía y el policía te va a ver? Y entonces les estamos enseñando de que deben de temer al policía. En otras ocasiones, no te va a traer nada Santo Claus. O si no, también le decimos, te va a ver el pastor. O le voy a decir al pastor, no le diga nada de mí. Amén. Yo no voy a llegar ahí como que no vean al pastor como a un ogro, una persona que llegue y dice, niño, ya llegué, ahora sí te voy a ahorcar y ya te caché. No, pero cuando alguien roba, debemos recordar, mira, quizás yo no te veo, pero hay alguien que te ve, y debemos de recordar a nuestros hijos, no es el policía, no es Santa Claus, no es el pastor, hay un Dios en los cielos que te ve. Y eso es lo que ellos deben de recordar y saber. No es solamente cuestión de moralidad, estamos ofendiendo a Dios. Por eso debemos de reconocer que todos somos pecadores por naturaleza y que necesitamos la salvación de Jesús por nuestro pecado. Vean lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios 1, 7. Estamos viendo qué es el pecado. Debemos demostrar a esta persona por cuanto todos pecaron. Amigos, ¿sabe usted qué es el pecado? Pues no, mire, el pecado es cualquier pensamiento, cualquier acto, cualquier actitud que va en contra de la voluntad de Dios. Y yo he pecado, y yo creo, ¿verdad?, que usted ha pecado. Y a veces bromeo con ellos. No le voy a preguntar cuántos pecados lleva el día de hoy, pero todos hemos pecado. Y la siguiente pregunta que le hago, le digo, ¿usted conoce a alguien perfecto? No, pues no conozco a nadie perfecto. Ok, mire, por nuestros pecados merecemos el infierno. Dice, y estos versículos extra normalmente yo no los muestro, pero dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿En quién tenemos redención? En Jesús. Él derramó su sangre por nosotros. ¿Para qué? Para nuestro perdón de nuestros pecados. La sangre de Cristo entonces fue usada como pago. Por eso dice ahí la palabra redención. Hace una semana vimos que la redención es un pago hecho para volver a comprar algo que ya era mío. Y Dios pagó con la sangre de Cristo para volver a comprarnos porque nosotros ya éramos de Él. Él me redimió. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Pero muchos dirán, pues sí, todos vamos a morir. Y esa es una buena pregunta, o es bueno recordar que todos vamos a morir. Pero muchos de ellos, mucha de la gente con la que hablamos, ya la gente ya no cree que hay un cielo y que hay un infierno. Dicen, bueno, pues voy a morir y hasta ahí se acabó todo. Hay algunos más, un poquito como que piensan que hay una reencarnación. Sí, voy a morir, pero voy a reencarnar. Casi no lo vemos aquí en el occidente, pero allá en el oriente, muchos lugares, en India, en muchos lugares, ellos piensan que van a reencarnar y lo tienen por seguro que van a reencarnar. Una vez me encontré aquí en Mayorazgo un joven que me dijo, no, yo no le tengo temor a la muerte. Y le dije, wow, ¿y por qué? Dice, es que somos hologramas.
Le dije, a ver, explícame. Dice, sí, somos hologramas. Usted me puede ver ahorita, pero simplemente soy una imagen y soy un holograma. Y le dije, ¿y si te corto un brazo? Dice, bueno, se va a ver la sangre, se va a caer, pero sigue siendo un holograma. Digo, wow, pues ese es mi holograma, ¿verdad? Yo lo voy a cuidar mucho porque no quiero que me corten nada más un brazo. Hay quienes ya se van a los extremos, pero la paga del pecado es muerte. No solamente una muerte física, pero una muerte en el infierno. Y dice aquí, dice la Biblia, que hay una paga. Entonces tenemos que recalcar eso, que por nuestros pecados tenemos que pagar. Y la paga de nuestros pecados es en el infierno. La paga del pecado es muerte. Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. ¿Habrá algo más allá de la muerte? Muchas personas van a decir, y quizás algunos de ustedes han escuchado que hay gente que dice, aquí es el infierno. Donde estamos, dice, no, yo no creo en el infierno porque aquí es el infierno. Y entonces yo le hago ver a la gente, mire, ¿comió hoy? No, pues que sí, o ayer. ¿Lo disfrutó? Sí. Y mire, eso no es el infierno, el vivir y disfrutar, a pesar de que a veces nos enfermamos y pasamos por dificultades, no es el 100% de nuestro vivir. Es una fracción de nuestro tiempo aquí en la tierra en donde parece que es un infierno, pero en el infierno será eternamente. Este no es el infierno y es una mentira del diablo que este es el infierno. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los, ¿qué dice ahí? Mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces aquí es donde explicamos esto. Número 1, todos somos pecadores. Número 2, por nuestros pecados merecemos el infierno. Y dice la Biblia, y aquí hay diferentes tipos de pecados y quizás usted nunca ha matado a nadie. Y a veces bromeo con ellos, yo les digo, espero que nunca haya matado a nadie, pero ¿sabe qué? Todos somos mentirosos. Una vez mencioné, ¿verdad? Yo espero que usted no sea hechicera. Y así como que después dije, yo creo que sí es, porque se me quedó viendo medio raro. Y lo bueno que no le dije bruja, pero hechicera, idólatras. Aquí hay varios diferentes tipos de pecado. Pero aquí, y me centro en la última parte, y dice, todos somos, dice la Biblia, que todos somos mentirosos. Y le pregunto esto, le digo, ¿cuántas personas hay que matar para ser un homicida? Porque a veces cuando piensan en mentirosos, dicen, yo no soy mentiroso de que digo 10 mentiras todos los días. Pero un mentiroso no debe de decir 10 mentiras todos los días. Y le hago esta pregunta, ¿cuántas personas hay que matar para ser un homicida? Pues una solamente, y entonces nos convertimos en homicidas. ¿Cuántas mentiras hay que decir para ser yo un mentiroso? Con una mentira que yo diga, ya soy un mentiroso. ¿Y sabe qué? Yo no he dicho solamente una mentira, yo he dicho muchas mentiras. Y entonces le pregunto a la persona, si usted ha dicho alguna mentira, y dice, oh, muchas. Y ya después le pregunto, ¿usted ha pecado alguna vez? Oh, sí, ya, todos pecamos. Y le digo, ok. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que por nuestros pecados merecemos ir a un lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, la segunda muerte. ¿Cuál es la primera muerte? Y aquí empezamos a explicar cuál es la primera muerte.
La primera muerte es la que todos vamos a pasar. Muerte es separación, significa separación. Muerte es separación de mi alma con este cuerpo. Mi cuerpo, yo voy a morir, y mi alma ahora va a ir a uno de dos lugares, al cielo o al infierno. Pero en el momento en que va al infierno, ahora sufro la segunda muerte. Es una separación del alma con Dios. Usted por la eternidad en el infierno. Y explico un poquito qué es el infierno. Y les pregunto, y me gusta hacer preguntas porque entonces, haciendo preguntas, como que despiertan, como que estoy asegurándome de que están captando o que estoy explicando bien lo que estoy hablando y diciendo. Y entonces le digo, le pregunto a la persona, ¿se ha quemado usted alguna vez? Ya me dicen recientemente, hace un año, hace poco, hace mucho. Y les digo, ¿verdad que duele, arde? Es una sensación muy fea. E imagínense ahora lo que será pasar una eternidad en el infierno. Yo me imagino que a usted no le gustaría irse al infierno. A mí no me gustaría ir al infierno. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, la Biblia nos dice, número 3, que Jesús pagó por todos nuestros pecados. Él es la solución. Él es el regalo de la vida eterna. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Los dos versículos principales que usamos en el punto número 2 es Romanos 3:23 y Apocalipsis 21:8. Estos son los dos versículos principales. Este versículo de Santiago es extra. Santiago 4:13 dice: vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La Biblia dice que la vida es como una neblina. Nadie sabe cuándo nosotros vamos a morir. ¿Cuándo vamos a morir? Nadie lo sabe. Somos como una neblina. Y es por eso que debemos de estar preparados para la muerte. En Filipenses capítulo 1, vamos a ir Filipenses capítulo 1, versículo 21. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Dice la Biblia, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo escribió esto. ¿Y por qué dijo Pablo que morir era bueno? Bueno, es que Pablo estaba preparado. Pablo estaba preparado para que el día en que él muriera, él sabía que iba a ir al cielo. Pablo dijo allá en Filipenses 3:20, dijo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Redentor nuestro, algo así dice la Biblia. Y entonces Pablo sabía que él iba al cielo. Por eso dice acá, el morir es ganancia. Pablo no dijo, ay mamita, yo no me quiero ir al infierno, yo no quiero sufrir en aquel lugar, ¿qué va a pasar de mí? No sé a dónde voy a ir. Hay cristianos que si les preguntamos, oye hermano, ¿usted a dónde va a ir si usted llega a morir? Ay pastor, no sé. Y así como que hacen changuitos, espero que Dios se acuerde de mí. Dios se acordó de usted. Por eso envió a Cristo Jesús a morir en la cruz del Calvario, para que usted tenga vida eterna y salvación. Y en el momento en que le pedimos a Él salvación, por eso dice la Biblia, sabemos que tenemos vida eterna. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. De tal manera que debemos de estar preparados para la muerte.
Pero aquí hay una pregunta que quizás algunos van a hacer. Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué nos manda al infierno? ¿Alguien ha escuchado eso? Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué nos manda al infierno? Ahorita voy a contestar esa pregunta, pero muchos jóvenes y las siguientes generaciones, por su incredulidad, por quizás cuando ellos estaban creciendo, ya ahora muchos de los jóvenes están creciendo en un ambiente hostil, sin Dios, disfuncional, un ambiente problemático, un ambiente en donde ya no van a la iglesia, nunca fueron a la iglesia, los papás y quizás ni los abuelos, en donde eran ateos, y en muchos lugares no solamente decían que eran ateos, pero con mucho orgullo. Ahora hay mucha gente que con mucho orgullo dicen soy ateo, y al final dicen y agregan gracias a Dios, pero lo hacen con orgullo, diciendo a mí a Dios ya no me interesa. Carlos Spurgeon, allá en Inglaterra, cuando él predicaba, miles y miles de personas querían escuchar la palabra de Dios. Ahora si vamos a Inglaterra, wow, hay tanta confusión, perdición, gente que no quiere oír, gente que no quiere escuchar de Dios, tanta y tanta gente atea. Y entonces nos encontramos nosotros como cristianos en una época que es la época del postcristianismo. Ya la gente ya no ve, la gente ya no ve a Dios como algo importante, la palabra de Dios mucho menos, y entonces las personas no creyendo en Dios van a decir y hacer esta pregunta: bueno, vamos a suponer que hay un Dios, ¿por qué me mandaría al infierno? Dios es ciertamente un Dios de amor. La palabra de Dios dice que Dios es amor. Dios también es un Dios de justicia y de santidad. Pero Dios no es quien nos manda al infierno. Quien nos manda al infierno son nuestros pecados. Y porque Dios es un Dios de amor, Él nos da este regalo de la vida eterna. Y es por causa de rechazar el regalo de Dios que nos vamos al infierno. Imagínate, tú estás náufrago en alta mar. Estás ahí con ni siquiera una lanchita, un palito te quedó. O de un barco te quedó nada más un palito, estás ahí aferrado. Y de repente pasa un buque con una escalera. La baja, la desenreda. Y entonces dice: ¡sube! Y tú dices: no, yo no quiero subir, yo estoy bien. Sube, mira, te queremos salvar. No, yo estoy bien. Y dicen: bueno, pues vámonos, ya insistimos, ya rogamos, no se quiso subir. Dios así es. Dios ve nuestro problema, estamos por morir, por naufragar, por ahogarnos, estamos en serios problemas por causa del pecado. Dios manda a su Hijo Jesús y dice: hey, aquí está esta escalera, aquí está el camino, la verdad y la vida. Pero digo: no, yo no quiero de Cristo, yo mejor voy a nadar. Y ¿sabes qué? Quizás sí pueda nadar de aquí a allá, pero no voy a poder nadar de la mitad del océano a un lado o al otro. Necesitamos de Cristo, necesitamos de Dios. Y Dios nos ha enviado a nuestro Salvador. Dios ofrece un escape del infierno. Y no es el bautismo, no es una religión, no son las buenas obras, no es por guardar la ley,
no es por guardar los sacramentos, no es por qué tan chulo y guapo y hermoso yo soy, es solamente a través de Cristo. Él es el Cordero de Dios, no hay nadie más. De tal manera que Dios ofreció a Jesús para morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario, y para que así Él pagara por nuestros pecados. Y aquellos que confían en Jesús y ponen su fe en Él, reciben el regalo de la salvación. Aquellos que van al infierno, entonces, es porque rechazan el regalo de la salvación. Dios quiere, dice la Biblia, vamos a ir ahí a 1 Pedro capítulo 3. Y si no es 1 Pedro capítulo 3, es 2 de Pedro. Pero vamos a ir a 1 Pedro capítulo 3. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. ¿Qué quiere Dios? Dice acá: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno que perezca. Dios no quiere que nadie vaya al infierno, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que yo diga: yo soy pecador, yo no merezco el infierno, y que voltee a Cristo, ponga mi fe en Él y le pida a Él salvación. Pero dice la Biblia, Dios es paciente, Él es muy paciente. ¿Por qué dijo aquí Pedro esto? Porque algunos ya se estaban impacientando, y no es nada de malo, pero versículo 4, vean lo que dice acá, versículo 4. Versículo 3, vamos mejor a empezar en el versículo 3. Dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento, o sea, de su venida? Están diciendo, ¿verdad? No, Cristo nunca va a venir. Cristo nunca va a venir, Él nunca va a regresar. Y Pedro escribe esto y dice: sí, Él va a regresar, pero Él está siendo paciente. ¿Por qué? Porque Él quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, todos crean en Cristo. Entonces, vamos a asegurarnos, número uno, que les explicamos bien que todos somos pecadores. Todos somos pecadores. La siguiente vez que esté usted, hermano, hablando ahí esté tocando a una puerta, o tenga la oportunidad, quizás en un taxi, quizás en la tienda, quizás por ahí en algún lugar, hablar con alguien y presentarle el evangelio. Hablarle y decirle estas 4 cosas principalmente. El día jueves estuvimos ahí cerca de Ensenada, Baja California, en un lugar que se llama Valle de la Trinidad. Y es un desierto con unos cuantos matorrales, arena por todos lados. Por ahí pasa de Ensenada a San Felipe, de costa a costa, que es el Pacífico, al Golfo ahí de Cortés. Pasa lo que le llaman la Baja Mil, carros todo terreno. Pero en ese pueblito no pasa absolutamente nada. Es un pueblito de 7,000 personas, pero tremenda obra está haciendo ahí el pastor Abel. Pero ahí hay lo que se le llama cuarterías. Y cuarterías son cuartos en donde llega la gente, llegan no sé cuántas personas hay en cada cuartería, pero creo que como unas 500 personas, y en cada cuarto viven como unas 4 o 5 personas, y toque quien te toque. Y ahí estás en un cuarto chiquito, como de 3 por 3, con 2 o 3 literas,
y y son varios cuartos, son 15 cuartos, al final los baños y al inicio unas mesas para comer. Tocan la campana, todo el mundo sale a desayunar, a comer y a cenar por 3 meses. Imagínate. Wow, tremendo. Y vienen de Hidalgo, de Veracruz, de Puebla, de Oaxaca. Y estuve platicando con una persona ahí de Hidalgo. Media hora me senté con él, me explicó toda su vida en media hora. Y al final le dije, oiga, ¿y si usted llegara a morir, a dónde iría su alma? No, pues no sé. Le dije, ¿y no le gustaría saber qué es lo que la Biblia dice? La Biblia promete que usted puede tener vida eterna. Y mire, déjeme explicarle, déjeme mostrarle unos versículos. Y trato ya no de preguntarle si quieren que les lea o no. Abro mi Biblia y empiezo. Y si ellos no quieren, pues me van a decir. Y entonces abro mi Biblia y le digo, mire, número 1, todos somos pecadores. Número 2, por nuestros pecados merecemos el infierno. Número 3, Cristo pagó por nuestros pecados. Y ahí, entre todo eso, les digo, nuestras buenas obras no nos pueden salvar. Sus buenas obras no le pueden salvar. Y número 4 o 5, pídale a Jesús que le salve. No quisiera pedirle a Cristo que le salvara. Me dijo, sí me gustaría pedirle. Ok, pues vamos a orar. Pídale con todo su corazón. Y antes de orar le hago unas preguntas. ¿Cree usted que Dios le puede salvar? Sí. ¿Qué es lo que Jesús hizo en la cruz? Pues Él murió por mí. ¿Cree que le pueda dar vida eterna? Sí, ok. Y me aseguro de que entiende. No solamente, ¿verdad? Cierre sus ojos y dígale, Señor, sálvame. Amén. ¿Qué le pidió? Salvación. ¿Ya le pidió salvación seguro? No, tienen que entender. Tienen que entender bien. Tienen que entender bien. Y esta persona, gracias a Dios, fue salvo. Y tremenda obra que están haciendo allá en Valle de la Trinidad. Y que Dios nos permita también a nosotros tener una pasión por las almas, preocuparnos por ellas, orar por ellas, que Dios nos ayude a hablarle a la gente de Cristo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias.